Muy buenas tardes con todos. En nombre de la Universidad Católica Santo Toribio Mogrovejo y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, le damos la más cordial bienvenida al foro virtual Diálogos de Gestión Cultural en el Perú. Espacio de diálogo y reflexión sobre la gestión cultural que nos permite conocer sobre políticas, enfoques, estrategias e impactos generados en distintos contextos y abordajes de la gestión cultural en el Perú. El foro virtual que compartimos con ustedes fue diseñado en 4 sesiones con ejes temáticos concretos. La idea general del evento es hacer conocer los puntos de vista de los invitados sobre la gestión cultural en el Perú, así como profundizar sobre su quehacer en la gestión cultural, sus objetivos, políticas y las maneras de cómo abordan su accionar cultural en los distintos roles e instancias que le ha tocado gestionar: la academia, el espacio político público, lo privado, así como también generar aportes y proyecciones post-pandemia. De este modo, el primer capítulo estuvo dedicado al tema de las actuaciones y visiones de gestión cultural de las universidades y contó con la participación de Amalia Castelli, coordinadora del Diploma de Gestión Cultural de la PUC, Karina Moreno, coordinadora del Diplomado de Gestión Cultural de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y Carlos Mendoza, director del Instituto de Cultura USAC. En este capítulo se reconoció que las universidades han cumplido un importante rol en la promoción de la vida cultural de las ciudades, habiendo creado centros culturales, institutos de cultura, elencos artísticos, programas y proyectos, así como que en los últimos años han asumido la responsabilidad de generar espacios de formación académica en gestión cultural. Estos espacios educativos buscan atender la necesidad de formalizar e institucionalizar la práctica de la gestión cultural, fortaleciendo el conocimiento especializado en sus varias líneas de acción. Así también, hoy en día, son en mayor medida los espacios para la formación artística. El capítulo 2 estuvo dedicado a los centros culturales binacionales y las representaciones internacionales y su impacto en la vida cultural comunitaria. Nuestros invitados fueron Karine Elmore, directora cultural de la Alianza Francesa de Lima, Joaquín Benito, director del Centro Cultural de España en Lima, y Vanessa Wagner, especialista cultural de la Embajada de Estados Unidos. En este capítulo conocimos sobre los orígenes de creación, fundamentos y políticas de estos centros binacionales de cultura o representaciones de cultura internacionales, los mismos que a través de sus espacios y programas culturales sostenidos en el tiempo han acompañado y delineado la vida cultural de algunas ciudades del país. El capítulo 3 estuvo dedicado al patrimonio cultural y la gestión social, espacio en el que se reflexionó sobre la gestión del patrimonio cultural y museos, en el que conocimos desde la voz de los propios responsables sobre la diversificación del modelo de gestión institucional, sus mecanismos de participación ciudadana y sobre todo de sus políticas hacia el desarrollo comunitario. Los invitados fueron 3 prestigiados gestores del patrimonio cultural arqueológico, inmaterial y colonial republicano. 3 escenarios y abordajes desde el punto de vista de la gestión social: Bernarda Delgado Elías, directora del Museo de Tucumán; Fiorella Arteta Pena, coordinadora de la Dirección de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura; y Héctor Walder Salazar, coordinador del equipo de Arqueología de Lima, ProLima. Hoy estamos en el último capítulo de este foro, el cual está dedicado al activismo cultural y los emprendimientos de gestión cultural desde las búsquedas artísticas, para el cual hemos invitado a un selecto panel de actores de la gestión cultural a quienes agradecemos su participación. Es importante señalar que entendemos al activismo cultural como un movimiento social que se erige y actúa para generar cambios en la sociedad, convirtiendo su reflexión y demanda en acciones concretas como la generación de espacios de arte y proyectos colectivos independientes, lo que podría llamarse también emprendimiento social cultural. Doy pase a Karina Moreno, partner en la organización de este evento, quien les hablará sobre este capítulo de hoy, la dinámica del evento y quien nos hará conocer también a nuestros invitados. Dejo con ustedes a Karina Moreno, no sin antes agradecer la generosidad del canal Cultura 24 TV del Ministerio de Cultura, quienes nos apoyan en la transmisión de estas jornadas. Adelante, Karina. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos, a todas. Para mí es un honor y un privilegio poder compartir contigo, Carlos, y con todos nuestros invitados, que además a quienes les agradezco haber aceptado participar en este cuarto y último foro, que en realidad
debo anunciar que no es que se termine todo, sino que al contrario, vamos a seguir trabajando con Carlos en nuevos proyectos, así que no se van a olvidar de nosotros, vamos a seguir trabajando. Ya les contaremos hacia el final. Eh, Decirles también que hay esa necesidad de reflexión desde los proyectos que nacen desde la comunidad, y creo que eso es importante destacar, y por eso es la razón por la que hemos invitado a nuestros invitados, que es Socorro Naveda. Socorro, bienvenida. Ella es productora del Grupo Cultural Yuyashkani, a Yomo Mollendorf del Festival Arte del Sol en Piura, a Edilberto Mérida del museo, dos segundos, me perdí el museo Incarri, y bueno, también disculpar a María del Carmen Dongo, quien por razones personales ha tenido una situación familiar, no va a poder acompañarnos, y a Pablo Taricorima, que esperamos pueda sumarse en algún momento durante esa reunión. Nada más, solamente también recordarles a nuestros invitados, ellos van a tener 20 minutos de exposición para presentar sus respectivos proyectos. La idea es un poco responder a 3 preguntas. ¿Cómo, cuándo, quiénes y por qué crearon el proyecto? Contexto, fundamentos e historias, un poco la idea de tener una suerte de contexto de lo que va a pasar. ¿Qué estrategias de sostenibilidad económica han puesto en práctica su organización? Quiere decir, en realidad, básicamente, qué ha pasado con respecto a la pandemia y cómo han enfrentado desde sus particularidades y sus particulares contextos, qué cosa ha pasado, y la visión actual respecto a las políticas públicas que favorecen a su organización y a su proyecto. Un análisis crítico de repente también de cómo vamos a analizar. Al final de todas las intervenciones, de las 3 hasta el momento de intervenciones, habrán preguntas del público, así que por favor vayan tomando nota y anímense para ir participando tanto a través del Facebook de Cultura 24 como el de la Universidad USAT, Santo Toribio Mogrovejo. Muchísimas gracias. Damos pase ahora a Carlos, que va a presentar a nuestra primera invitada. Carlos, bienvenido. Vamos. Muchísimas gracias, Comenzamos. Karina. Vamos a empezar. Vamos a dar el play de honor a Socorro Naveda Correa, productora de la agrupación cultural Yuyashkani. Ella es especialista en el diseño y ejecución de proyectos culturales vinculados a las artes escénicas. Desde 1986 es integrante del grupo cultural Yuyashkani, donde empieza su formación en producción y gestión de artes. A la fecha es productora general del grupo y tiene a su cargo la producción y gestión de sus espectáculos, temporadas, talleres, laboratorios, seminarios pedagógicos, giras nacionales e internacionales y eventos permanentes relacionados a la práctica y el quehacer institucional de Yuyashkani. Es productora creadora de los espectáculos Discurso de Promoción el 2017, Cartas de Chimbote 2015, Confesiones 2013, Concierto Olvido 2010, El Último Ensayo 2007, Sin Título Técnica Mixta 2004, Rosa Cuchillo 2002, Hecho en el Perú, Vitrinas para el Museo de la Memoria 2001, Santiago 2000, Antígona 2000, entre tantos otros. Cabe señalar que esta importante agrupación nacional ha cumplido recientemente 50 años de labor de creación y difusión teatral ininterrumpida. Vaya para todos y cada uno de ellos nuestro abrazo fraterno y reconocimiento por tan importante trabajo. Bienvenida, Socorro. Adelante con tu presentación. Muchas gracias. Un placer estar acá. Gracias por la oportunidad. Bueno, vamos a ver cómo puedo resumir, como tú dices, 50 años de teatro. Para mí, Yuyashkani es el espacio donde se cruzan el arte y la vida, ¿no? Yuyashkani fue fundado en el año 1971. Yuyashkani es un teatro de grupo, es una organización cultural independiente y autogestionaria. Yuyashkani tiene como fuente de creación la creación colectiva. Vista en el tiempo, la obra de Yuyashkani bien podría leerse en paralelo con momentos gravitantes de la realidad peruana social y política, por el interés del grupo de dialogar con su tiempo. Yuyashkani postula desde sus orígenes un teatro inclusivo, democrático y de la memoria. Su trabajo se nutre de diversas fuentes de la cultura universal y de diversas fuentes de la cultura peruana, porque ahí encuentra su inspiración, en las danzas, las máscaras, los ritos, el uso del espacio público, entre otros. Yuyashkani, palabra quechua que significa estoy pensando, estoy recordando. Cumplimos 50 años en julio del 2021.
Una de las razones de la continuidad del grupo es que Yuyashkani ha forjado una sola identidad y a lo largo de su trayectoria ha sabido integrarse al paso del tiempo combinando tradición y modernidad. Yuyashkani es ampliamente reconocido a nivel nacional e internacional como un centro de investigación que incluye las tradiciones culturales peruanas y latinoamericanas en la investigación contemporánea de nuevos lenguajes teatrales. Tenemos un laboratorio permanente de formación y desarrollo tanto del arte del actor como de los lenguajes escénicos sin fronteras. Asimismo, todos los años desde el 2011, Yuyashkani abre este laboratorio para recibir artistas, estudiantes e investigadores interdisciplinares provenientes del Perú y del extranjero, quienes durante 8 días conviven con nosotros. En el campo social hemos orientado nuestra acción en torno a un objetivo principal: contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las memorias ciudadanas para propiciar una vida con derechos y oportunidades para todos. Con énfasis en la memoria histórica y su constante mantenimiento, revaloración y revisión, Yuyashkani basa su trabajo en 3 líneas fundamentales: creación, difusión y pedagogía. Yuyashkani cuenta con una casa teatro propia en Magdalena del Mar, en Lima, con diversos espacios como una sala teatral, un taller de investigación plástica especializada en máscaras, una sala de archivo y documentación, así como diversos espacios multiusos. Todos estos espacios están pensados para recibir y dialogar con la comunidad en general, y permanentemente es visitada por artistas locales y extranjeros. Yuyashkani ha creado 33 espectáculos, de los cuales 15 espectáculos están vigentes y son parte de un repertorio en permanente circulación y difusión. La obra más antigua de este repertorio es Los Músicos Ambulantes, que el próximo año cumplirá 40 años con los mismos actores que la crearon. Asimismo, Yuyashkani tiene 10 conferencias escénicas que forman el Teatro por Dentro, un proyecto pedagógico compuesto por conferencias escénicas, desmontajes, demostraciones de trabajo, conferencias y testimonios que dan cuenta de la sistematización de los procesos creativos de las actrices y actores de Yuyashkani en diálogo con el director. En el campo de teatro comunidad tenemos una línea permanente de creación de acciones escénicas en el espacio público con temas diversos hacia la visibilización y defensa de los derechos humanos. Talleres de creatividad dirigidos a niños, jóvenes y mujeres, tanto en nuestra casa teatro como en barrios populares, comunidades campesinas y pueblos del interior del país. Los integrantes de Yuyashkani actualmente son 7. 3 de ellos son miembros fundadores: Miguel, nuestro director; Teresa Rally, Rebeca Rally, actrices. Ellos 3 fundaron Yuyashkani junto con otros compañeros en 1971. Luego está Ana Correa, que se integra en el año 79, Débora Correa también se integra en el 79, Augusto, integrante del grupo del 75, y Julián Vargas, actor, músico, integrante desde el 78. Vuelvo a decir que somos un grupo independiente autogestionario. Ser un teatro de grupo, apostar por un teatro integral por el teatro integral que necesitamos y tener una casa de teatro propia nos permite mantener y proponer diversas líneas de trabajo en paralelo y también de gestión. La gestión de Yuyashkani está en permanente construcción y al servicio de los objetivos de Yuyashkani. Hay 3 preguntas fundamentales que nos hacemos al empezar cada proyecto: ¿por qué, para qué y para quiénes? Las respuestas a cada situación, a cada actividad, a cada proyecto nos permiten diseñar nuestra línea de acción, estrategias y buscar a nuestros interlocutores, llámese espectadores o talleristas según sea el caso. En el último año, en el 2020, formamos un equipo específico y concentrado en gestionar fondos. Este equipo de 3 está compuesto por Milagro Felipe, Jorge Valdión y yo, donde el trabajo en equipo es fundamental entre este equipo y el grupo. La visión de Miguel Rubio, nuestro director, es el primer paso para trazar el camino. También cada integrante del grupo es un activista propio. A lo largo de los años, para sostener nuestra economía, hemos aprendido a poner en valor nuestro trabajo.
la profesionalización del colectivo en un actor múltiple ayudó a la visibilización dentro y fuera del país a inicios de los años 80. Yuyascani, con su primera gira a Europa a inicios de los 80, compró su primera casa en San Martín 274 Magdalena. Y con la venta de esta casa, compramos la casa de Tacna 363 para construir un espacio alternativo con una sala teatral. Nuestro distrito es Magdalena del Mar. Hemos aprendido a crear alianzas con instituciones públicas y privadas, a crear espacios de intercambio con entidades, festivales, organizaciones de sectores sociales y culturales en todo el país y de diferentes países del mundo. También hacemos campañas y participamos en concursos y convocatorias públicas y privadas. Y tratamos de tener una programación muy activa en la Casa Teatro a lo largo de los 12 meses del año. Una fortaleza es que también tenemos un público cautivo de diversas generaciones y procedencias socioeconómicas y culturales. Nuestros espectáculos y acciones, actividades, talleres han podido ser compartidos con estudiantes de colegios estatales y particulares, universidades públicas y privadas, organizaciones civiles, sindicatos, trabajadores estatales, trabajadores de empresas privadas, estudiantes y artistas escénicos en general. Académicos, investigadores, periodistas, gestores culturales, promotores, organizaciones de derechos humanos, entre todos los públicos diversos que solemos frecuentemente recibir en nuestra Casa Teatro. Para ese público cautivo, con el que además estamos en permanente diálogo por funciones, siempre tenemos promociones y entradas especiales de acuerdo a lo que puede pagar. Muchas veces un porcentaje de la taquilla es para cubrir las entradas de quienes no lo pueden pagar. A este trabajo en equipo se suma también en un diálogo intergeneracional el equipo creativo expandido, compuesto por jóvenes artistas plásticos, técnicos, actores y actrices de laboratorio interno permanente, que hacen que Yuyascani sea un proyecto vivo en movimiento. Podemos decir que pagamos por el teatro que queremos hacer, que necesitamos hacer. Todos trabajamos en primer lugar para afrontar los costos institucionales y mantener la Casa Teatro. No cargamos la sobrevivencia personal al grupo. Todos tenemos tiempos y espacios también para generar una autoeconomía personal, ¿no? La pandemia nos agarró preparando nuestro 50 aniversario y en vísperas de una gira a Trujillo invitados por la UPAO para dar funciones en su bello teatro. De repente vimos cómo nuestros planes y proyectos a nivel nacional e internacional se iban cayendo como un castillo de naipes. Poco a poco logramos salir del desconcierto y empezamos a adaptar nuestras áreas de creación, pedagogía e investigación a las plataformas virtuales. Sin embargo, no es suficiente. Desde la llegada de la pandemia al Perú en marzo del 2020 hasta la actualidad, nuestra Casa Teatro permanece cerrada al público. Nosotros hemos vuelto a habitarla de a pocos, ¿no? Desde diciembre del año pasado. Y hemos visto en el espacio público una fuente de resiliencia y también de actividades. En el frontis de nuestra Casa Teatro y con el apoyo de la Municipalidad de Magdalena del Mar, hemos creado la Terraza Cultural, espacio pensado para encontrarnos con nuestro público de manera presencial y también de manera virtual a través del streaming. Ahí los personajes de las diferentes obras que no pueden aún estar en la sala teatral salen a accionar. Y hemos aprendido a usar el yape y el plin para ayudar a cubrir los costos de nuestra sede. Yuyascani a lo largo de sus 50 años ha mantenido una independencia del Estado, ¿no? Y hemos visto con desazón, con pena, cómo los gobiernos de turno y los partidos políticos que subían al poder se aprovechaban de la cultura. A pesar que hace 10 años atrás se formó el Ministerio de Cultura, el sector seguía en crisis con ministros entrando y saliendo y sin una orientación por dónde conducirse, ¿no? Sin embargo, a raíz de la pandemia y la emergencia sanitaria, sí consideramos indispensable empezar a dialogar con el Estado para exigir que cubra las necesidades del sector. Pero no lo hemos hecho solos. Hemos impulsado y somos fundadores del movimiento de grupos de teatro independiente del Perú, que agrupa más de 110 grupos a nivel nacional. Somos parte también de la red de salas de teatro y espacios alternativos que agrupa alrededor de 60 grupos y colectivos. Con ellos, el año pasado, a raíz de la emergencia sanitaria, impulsamos acciones y estrategias colectivas para enfrentar la crisis del sector. Hemos tenido diálogos con la Comisión de Cultura del Congreso pasado y con el Ministerio de Cultura.
valoramos, nos sentimos parte, valoramos las iniciativas y respuestas del MINCUL a través de los apoyos COVID, las capacitaciones para las formalizaciones del sector, las bases de datos que impulsaron para censar a las artistas, etcétera, ¿no? Valoramos mucho esos emprendimientos que hasta ahora siguen en curso por parte de nuestro ministerio. Pero la emergencia sigue y el sector aún no logra recuperarse. A esto se suma la incertidumbre que hay en este nuevo gobierno. ¿Qué es urgente ahora? La promulgación de la ley del artista, que sabemos está en una última fase, justamente por el aporte de nuestros grupos y proyectada para que el Congreso la apruebe. El Plan Nacional de Cultura y Arte hacia el 2030, exigir mínimo el 1% del presupuesto nacional de cultura, exigir fondos al Estado, al gobierno, para fortalecer nuestro ministerio y se pueda seguir atendiendo la emergencia del sector, como por ejemplo dar nuevas líneas de apoyo para enfrentar la pandemia de este y del próximo año, igual como los que se dieron en el 2020, obviamente corrigiendo lo que no pudo estar bien, ¿no? Asimismo, sería interesante fortalecer los estímulos económicos para seguir creando y produciendo obras, ¿no? Volver a ampliar el presupuesto que este año se ha reducido considerablemente y también ampliar a otras líneas de investigación. El Rentoca indispensable, felicitamos que ya esté en el proceso ya de prueba, ¿no? Y también sentimos muy necesario impulsar una red de gestión pública descentralizada para que desde el MINCUL se dé lineamientos a los gerentes de culturas de las municipalidades, de los gobiernos regionales, todo tipo de autoridades descentralizadas para que puedan dar cabida y fortalecer económicamente a los grupos de su localidad, ¿no? Crear en la comunidad una gestión cultural con los artistas de la zona, ya sea a través de concursos, postulaciones, canjes, contrataciones, etc. También para potenciar la creación de espacios de usos múltiples donde los grupos puedan tener un espacio seguro para crear y fortalecerse. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que quería comentar a raíz de las preguntas de Karina y de Carlos, y bueno, es todo, muchas gracias. Gracias, Socorro. Pasamos ahora a Yvonne von Bollendorf. Yvonne, bienvenida. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Voy a tener algunas dificultades en pronunciar el nombre de la escuela, pero voy a hacer mi esfuerzo. ¿Ok? Gracias a todos, en realidad. Gracias, Socorro. Yvonne von Bollendorf es egresada de la Staatliche Hochschule für Musik de Múnich, Alemania. Gracias, Socorro. Gracias, Yvonne, por explicarme cómo pronunciarlo. En las disciplinas de coreografía, ballet y pedagogía. Posteriormente integró compañías en Bélgica, Francia y Holanda, y entre el 1976 y el 2016, el Ballet Nacional del Perú como solista, coreógrafa y maestra. En 1986, funda su propia compañía independiente, Yvonne von Bollendorf Danza, contemporánea con la que muestra regularmente obras de su autoría en salas limeñas. Ha realizado numerosas giras por el Perú y el exterior, en México, Paraguay, Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Aruba, Colombia, Nicaragua, Guatemala, Estados Unidos, Portugal, Alemania, Italia y España. Además, dirige obras de teatro y escribe. Es fundadora de El Arte del Sol, un programa cultural integral descentralizado y creadora del Festival Internacional de la Escena en Máncora y Talara desde 2009. Bienvenida, Yvonne. Pasamos a responder la primera pregunta, si te parece. ¿Cómo, cuándo, quiénes y por qué crearon el proyecto? Pues te confieso que por qué también me pregunto. Es tremendamente difícil. O sea, la idea mía es básicamente, hay dos cosas en el fondo. Una es que me parece muy importante descentralizar el arte. Estamos concentrados en Lima y nos estamos mirando el ombligo acá, y la verdad que hay afuera no pasa gran cosa, digamos, en cierto tipo de arte, aparte de folclore, que es muy importante, pero estamos hablando de otra cosa, ¿no? La otra cosa es, perdón,
es la educación por la cultura misma, por el arte mismo. Me parece súper importante que los niños, los jóvenes puedan tener acceso a otra manera de ver el mundo. Yo creo que el arte finalmente sirve para esto, ¿no? De abrir la imaginación y de abrir puertas y de ver el horizonte un poquito más allá. Entonces son esas dos cosas que me parecían muy importantes y que me han impulsado finalmente en el 2009 a iniciar esta aventura, porque realmente lo es. Yo tuve un poquito suerte, hay un empujón por parte del Ministerio de Educación que me había convocado para dar talleres a promotores culturales y personas que hacen clases de deporte con los niños, deporte, pero bueno. Entonces yo les dictaba clases para darles herramientas, digamos, cómo trabajar con los niños a través del cuerpo. Entonces el primer taller fue abrumador, tenía como 200, más de 200 personas en un solo taller en el primero, que obviamente me impresionó muchísimo el interés que hay, eso fue en Máncora, el interés que hay fuera de Lima para la cultura y para el arte, ¿no? Me fascinó eso, entonces dije, bien, puedo dar talleres, podemos dar talleres, convoqué a otros colegas también, pero finalmente las personas que toman los talleres tienen que ver qué se puede hacer a partir de los talleres, o sea, ¿a dónde llegas con esto? Entonces me dije, bueno, voy a llevar grupos, vamos a hacer un festival. Me ayudó mucho el ministerio, en esta época estaba a cargo de Renata Teodori, esta sección, ese sector del ministerio, y nos acompañó mucho durante los primeros 2 años. Y se pudo hacer, se lanzó el festival, invité pues, a grupos que me interesan a mí, que es un cierto tipo de teatro, cierto tipo de danza y un cierto tipo de música. No pensando en algo popular, no pensando en algo que le pueda gustar al público, porque yo creo que no tienen ningún gusto, digamos, formado, ¿no? Me pareció que justamente necesitaban ver algo a lo que no tienen acceso de ninguna manera, ni por la televisión, ni por el azar, ni nada, ¿no? Entonces llevamos obras allá y tuvimos muchísimo éxito en el sentido que había un montón de público, realmente mucho, mucho, mucho. Y no solamente o sea, a ver, voy a explicar quizás mejor. Logramos hacer construir una suerte de teatro, un espacio escénico muy, muy grande. Yo diría que es el teatro más grande del Perú. Tiene un escenario de 14 por 16 que es magnífico. En algún lado hay una foto si la encuentras, Karina. Y nada, entonces estamos haciendo las funciones allá. El teatro está en el terreno del Ministerio de Educación, uno de los colegios. Y lo estamos llevando justamente a lugares donde no llegan los turistas, digamos, adentro del pueblo, que me pareció otra cosa importante, porque los turistas de por sí tienen sus actividades y tienen otro mundo. Me pareció importante llevarlo adentro, al pueblo propiamente, ¿no? Entonces estamos atrás, donde nunca nadie va. Sin embargo, también llegan los turistas porque ya se han enterado que hay que hacer algo más que tomar un trago en la noche. Entonces, hemos logrado mezclar, y eso me parece muy bonito, mezclar esos dos públicos, ¿no? El totalmente popular, el del pueblo, el mototaxista, la mujer que vende emoliente, el niñito, el perro, la gallina, todo, va todo, ¿no? A toda la gente. Y mezclar esto con los turistas me pareció muy bonito, porque justamente los turistas no saben nada de Máncora, no tienen idea. Y nada, entonces estamos haciendo esto desde el 2009. Con el tiempo tenemos, bueno, algunos logros sí tenemos muy tangibles. Por un lado, bueno, el mismo teatro, el espacio escénico, que es muy bonito. Y por otro lado, hemos fundado un coro allá, con niños de la comunidad, 25 niños que han aprendido a cantar con un fantástico maestro que estamos haciendo vivir todos
cada 3 meses a Máncora. Y allá hemos conseguido desde Sullana, porque en Máncora no hay, a un asistente que está trabajando las tareas con ellos. Entonces, el maestro de Lima va cada 3 meses, que era unos 4 días a trabajar con los chicos, y después repasan ellos las tareas con los niños. Eso está funcionando muy, muy bien. Desgraciadamente lo tuve que cerrar porque cambió la directora del Centro Británico, Cultural Británico, que era María Elena Herrera. Entró una nueva dirección, ellos lo habían apoyado a este coro y bueno, se me vino abajo el proyecto porque el británico dijo, ¿y yo por qué voy a apoyar algo en Máncora? Y bueno, nada, pero funcionó muy bien. Luego hicimos también en Talara un cineclub donde se proyectaban películas de buena calidad, también películas que no se ven normalmente en televisión. Entonces son todas esas ideas de difundir arte de alta calidad, ¿no? ¿Cómo lo hago? Sí, tengo un grupo fantástico de colaboradores, realmente fantástico. Somos todos voluntarios y está, entre otros, Francisco Echeandía, que está desde el inicio, un chico fantástico que es actor y también director de teatro. Y luego, bueno, está Lidia Mendoza últimamente, que es también bailarina, y está Aineri Cochea, que es psicóloga, que trabaja un programa paralelo que se llama Prevención contra la Violencia. Es un tema muy, muy fuerte en el norte, en Máncora. Y nada, eso es el grupo, digamos, fuerte. Aparte de eso, tengo varios colaboradores. Y curiosamente, todos somos artistas. Eso me parece muy interesante. Entonces, cuando Carlos Mendoza me habla de gestión cultural, yo digo, pero yo de eso no sé nada. Yo no soy gestora ni absolutamente nada. Yo soy simplemente artista. Y hago lo que creo que hay que hacer, ¿no? Y me apoya gente que cree en lo mismo. Eso es muy bonito. Es realmente un equipo fantástico de gente muy, muy bonito. Y nada, esto es, ahora. Segunda pregunta, va la segunda pregunta. ¿Qué estrategias de sostenibilidad económica han puesto en práctica en su organización? ¿Cómo se mantienen? Porque han pasado muchísimos años con el festival. No nos mantenemos, mi querida, estamos andando con muletas. Empiezo todos los años realmente de cero. Es fantástico. Ese país, bueno, ya lo dije antes, es genial porque te mantiene siempre muy, muy alerta, ¿no? Nunca te puedes dormir y decir, ya está todo, eso está caminando solo. No, jamás, jamás. Entonces, todos los años empiezo literalmente de cero, ¿no? Peleando por aquí, peleando por allá, buscando el apoyo para poder hacerlo. Algunos días más o menos me las arreglo y otros días estamos francamente pidiendo mil limosnas. Pero como soy muy, muy, muy terca, lo hago igual. O sea, lo hacemos, simplemente se hace. Y sí, de ahí viene pues, bueno, este año sí tuvimos ayuda con el Ministerio de Cultura, que ya mencionó Socorro, que me parece, yo no sabía que ella estaba empujando esto por atrás, que Yoshkani estaba apoyando esto. Que son programas interesantes de ayuda a los artistas en tiempos de COVID, ¿no? Muy interesante, sin embargo, Socorro, quizás se puede mencionar esto del ministerio, la verdad, llenar los formularios es un dolor de cabeza increíble. Creo que nunca he hecho algo más difícil que llenar estos formularios. Quizás se puede pedir a esta gente que lo agilicen un poquito o faciliten, o piensen que nosotros somos artistas, no somos contadores, ¿no? Es súper. Bueno, eso es un tema aparte. Nada, la sostenibilidad, sí, eso es un dolor de cabeza, evidentemente, y no lo he logrado. Me gustaría, sí, tú me vas a preguntar cómo podríamos remediar a esto, ¿verdad, Karina? Yo pienso que en otros países funcionan las municipalidades y funcionan los gobiernos regionales. Sin embargo, cuando yo voy al gobierno regional de Piura, les presento mi proyecto,
no saben de qué estoy hablando, no saben qué es arte, qué es danza, qué es teatro, qué es música, no tienen la más remota idea. Entonces me miran como un extraterrestre y esto me pasa cada vez. A tal punto que últimamente he dejado de acudir a ellos, me han ayudado algunos años, sí, yo, hasta con 5.000 soles una vez que tenía que aceptar, porque bueno, no hay suma pequeña. Y nada, sí, explicarles a estas personas de qué estamos hablando es un poco doloroso, ¿no? A mí la verdad me fastidia. Y nada, y la municipalidad de Máncora sí está apoyando más que nada con logística, ¿no? Qué sé yo, con seguridad y con limpieza, ese tipo de cosas. Nos ponen las sillas, nos ponen una ambulancia, eso es muy importante. Porque hay un montón de público y puede ser que alguien se desmaye, se le ponen la ambulancia. Bueno, pero como te digo, los logros son muchos en el sentido que hay que hacer lo que hay que hacer. A mí me parece importante eso, nos parece importante eso. Y nada, y por último, ahora últimamente estamos yendo también a Talara desde el 2017, que me parece también bonito poderlo abrir, ramificarlo eventualmente. Y un año hasta tuvimos un festival que pudimos hermanar con un pueblo en Cajamarca que se llama Selvi, con un amigo nuestro que organizó un festival y nos gustó como, digamos, como la idea era hermanarlo con este festival. Entonces, estos son rasgos grandes lo que estoy haciendo allá. Hemos llevado muchísimos artistas, hay como una lista larguísima, son como más de 300 artistas que hemos logrado llevar. Nos ayudan, sí, las embajadas ayudan, ¿no es cierto? Nosotros no pagamos honorarios a los artistas, los grupos que nosotros aceptamos, que convocamos, les explicamos, la entrada es gratis, no hay ningún apoyo, digamos, sustancial detrás de esto, no pagamos honorarios ni pasajes aéreos. Entonces los grupos son un poco como nosotros mismos, como el equipo, son grupos que también quieren ponerse la camiseta y aportar a nuestra tarea de socializar y de difundir el arte a ese nivel y en ese lugar. Entonces, sí, sí, las embajadas ayudan un montón y nada. Entonces hemos tenido grupos de Francia, de Rusia, de Chile, de Colombia, de Alemania. El último festival lo hicimos no solamente presencial, que fue bastante corto por el COVID justamente, sino también lo hicimos virtual. Hemos difundido 3 programas bastante largos, bastante extensos, con grupos de Japón, de Canadá, Ecuador, Chile. Muy bonitos programas que están colgados se puede ver en el Arte del Sol. Y nada, ¿qué más te puedo contar? ¿Qué necesitan saber? Tengo una tercera pregunta para ti, querida Ron. ¿Cuál es la visión actual cuál es tu visión actual respecto a las políticas públicas que favorezcan tu organización o proyecto? ¿Hay políticas públicas que te ayudan, te apoyan para salir adelante? No, yo creo que justamente no hay ninguna cosa clara, por eso yo mencioné, sería fantástico que desde el Ministerio de Cultura o a quien corresponda, porque ya no se sabe bien, se inculquen a los gobiernos regionales y a las municipalidades de tener un programa cultural. No es mi chamba ir a la municipalidad a explicarles qué es el arte, eso es chamba del gobierno central, ¿no? Ahora, yo sé también que existen puntos del Ministerio de Cultura en las distintas regiones, pero no están funcionando, porque conmigo nunca se han contactado y cuando yo los contacto no contestan, entonces ni sé si existen. Y eso es grave, porque para eso está el Ministerio de Cultura, ¿no? Si eso no está funcionando, no está funcionando el ministerio, digo yo. Nada, eso me parece importante que ellos
les pongan las pilas a los gobiernos regionales, a las municipalidades y a los puntos descentralizados del Ministerio de Cultura. Por otro lado, también existe un programa que se llama Puntos de Cultura, que suena muy, muy bonito y son uno de los primeros puntos de cultura. Con mucho orgullo acepté esto, me parece bonito como apellido, digamos, pero no sé exactamente qué significa porque nunca pasó gran cosa, ¿no? Entonces, estamos un poquito como en nada. Sí, entonces yo siento, sí, Carlos, Karina, Eddie, Socorro, yo siento que nosotros estamos haciendo más trabajo del que nos corresponde, de verdad que sí. Y eso es una pena. O sea, cuando escucho el relato de Yuya Ashkani, caramba, o sea, eso es un monumento, ¿no? No sé, algo está faltando que no sé exactamente qué es, no es mi rubro. Carlos, eso es tuyo. Para ¿No? eso los hemos invitado, no se preocupen. Eso, sí. Tiene otro capítulo. Yo no me quejo, me encanta el Perú, me gusta muchísimo el país, me fascina la gente, me encanta el caos, me parece interesantísimo, pero hay un momento en el cual tú te sientes un poco sola, ¿no? Yo digo, pucha, qué tal soledad. No sé. Justamente Nada. esta pregunta, Ivonne, estaba perfilado para que nos puedan sugerir, más allá de lo que hay o no hay como políticas públicas, que nosotros desde que estamos, digamos, en el accionar, el activismo cultural, produciendo, generando cosas, ¿qué cosas de las políticas públicas nos ayudaría, ¿no? Socorro ya ha comentado que se sigan fortaleciendo el tema de las ayudas, los programas que tienen, que es verdad, pero ¿qué cosas más podrían ayudarnos, ¿no? Porque de alguna manera también fue muy interesante lo que señaló Socorro cuando dijo que ellos hacen el teatro que quieren, ¿no? Y eso es muy importante porque también hay una elección desde la creación, ¿no? No todo es parte de una industria, sino también nuestro trabajo de creación está en la innovación y la búsqueda constante. No siempre va a tener a los grandes públicos que tal que podríamos llegar. Lo interesante es que ellos han llegado a un modelo de diversificación de sus productos y por eso ella usó la palabra puesta en valor, que es muy usado en los contextos, digamos, más museográficos, ¿no? Como, digamos, un saber, un conocimiento, un hallazgo, un monumento, una herencia ancestral, se pone en valor, ¿no? El valor simbólico, cultural, asociado a este valor económico, que es nuestra gran piedra en el zapato y que queremos resolver, ¿no? La idea de la pregunta es que nos pueda sugerir ahora, o a lo mejor hacia el final de la conversación, es qué cosas se te ocurre que podrían ayudar y que podríamos nosotros sugerir o digamos, activar colectivamente con el Ministerio de Cultura a partir de diálogos, mesas de trabajo y tal, para que se puedan realizar. Porque también pasa esto, ¿no? Desde el lado de los creadores, nosotros tenemos algunos mecanismos de creación y de lograr nuestros objetivos, y desde el otro lado, del lado de la función pública, no se logra este diálogo, esta cohesión, ¿no? Hagamos que esta plataforma de alguna manera nos permita sugerir, recomendar para que se pueda enfatizar algo que estamos considerando debe hacer. Esto, por ejemplo, que dijiste, ¿no? Que desde las políticas públicas se genere una relación entre gobierno regional y municipal para las ayudas. Eso me parece ya una propuesta concreta interesante. Sí, una capacitación quizás, ¿no? O sea, que el Ministerio de Cultura se ocupe que la gente que está a cargo de los gobiernos regionales o municipales se enteren qué cosa es el arte, ¿no? Y hay otro punto ahí, ¿no? Mucho se confunde arte con folclore. Para mí no es lo mismo, lo siento mucho, pero no es lo mismo. El folclore tiene un lugar muy importante en el país que está funcionando muy bien, está funcionando solo, no necesita apoyo en realidad, ¿no? Entonces, no necesita mayor difusión porque se difunde solo, la gente está fascinado ejecutando y viendo ese tipo de manifestaciones. Yo los pongo de vez en cuando en mi festival, una que otra vez pongo grupos de folclore y tiene muchísima acogida, pero siento que me gustaría difundir cosas que no se difunden normalmente, ¿no? Eso me parece un punto importante. Ahora, ¿cómo explicarles esto a la municipalidad o al gobierno regional? Eso es chamba del ministerio, no es chamba mía, creo yo, ¿no?
muy bien, Y Ivonne. eso. Y después, bueno, las universidades, pero hay muchos lugares donde no hay universidad. En Mangoto, por ejemplo, no hay universidad, en Talara tampoco. Entonces, la universidad en sí no se interesa. Ellos quieren jalar estudiantes. Pero si yo voy a la universidad, qué sé yo, del Pacífico acá, les tiro apoyo, me dicen, ¿para qué te voy a apoyar? Aquí me sirve a mí. ¿No? De la gente mira Costo-beneficio. costo-beneficio, claro que sí. Entonces, pero ese es el malentendido, ¿te das cuenta? Y ese malentendido hay una brecha ahí que yo no sé cómo llenarla. Porque el arte no es costo-beneficio, lo siento, no es así. Es totalmente, Muy bien. es un producto totalmente intangible que va a otra parte de tu ser, va a otra parte de tu cuerpo, va a otra parte de tu mente, que no tiene que ver con economía, nada. Eso es mi sentir con él. Muy bien, Ivonne, muchísimas gracias por tu participación y te felicitamos por este hermoso proyecto que desarrollas en el Arte del Sol en Máncora. Vamos a presentar ahora a Edilberto Mérida. Él es artista plástico profesional, pertenece a la tercera generación de artistas de la familia Mérida, cuya formación fue iniciada en los talleres de su familia en Cusco. Posteriormente, complementada con estudios en la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha participado profesionalmente como director de arte en proyectos vinculados a la museografía, arquitectura, cine y televisión. Entre los proyectos más relevantes en los que participó están la Exposición Mundial Llevó Su Corea, ha trabajado para importantes instituciones culturales del país como el Museo Larco, IGNA Lima, el Congreso de la República, MINCETUR en la implementación general del Centro de Interpretación Marcahuasi San Pedro de Casta, la Municipalidad de Miraflores, el Ministerio de Cultura, la Fundación Vice, montaje y adecuación arquitectónica de la Sala 7 del Museo de Cao Trujillo, el Museo de Historia Natural, el Patronato de Cultura del Ministerio de Cultura, PROM Perú, APEC y el Museo Chavín, entre otros más. Es creador del Museo Incari, Calca Cusco, en el que participó en el diseño e implementación y la elaboración de los vestuarios y escenografías. Bienvenido, Edilberto, muchísimas gracias por estar aquí. Cuéntanos, por favor, tu experiencia en la creación de este museo, su sostenibilidad y la visión que tienes respecto de políticas públicas que podrían favorecer, digamos, el crecimiento, desarrollo e impacto del museo que tú te has propuesto. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero explicar un poco de dónde vengo, porque yo soy artista plástico, pero provengo de una familia de artistas y artesanos que ya vienen trabajando acá en Cusco desde el barrio de San Blas desde hace 3 generaciones, ¿no? Desde mi abuelo, don Edilberto Mérida, que desde los años 60 trabajó mucho con estas terracotas y estos barros, estos cristos de manos grandes, hasta nosotros que formamos ya la tercera generación, que ya vamos ampliando un poco nuestro espectro de creación, no solo desde el ámbito plástico como artistas, como pintores y como escultores, sino ampliando esto a trabajar con otras especialidades, como es la arquitectura, como es la museografía, incluso en actividades mucho más modernas como el cine y la televisión. Hace 20 años nosotros tuvimos nuestro primer contacto con la parte museográfica cuando fuimos invitados a participar en el proyecto Tumbas Reales de Zipán junto a Walter Alba. Él nos propuso hacer esta gran recreación con esculturas hiperrealistas que está al final del recorrido del Museo Tumbas Reales, donde hay cerca de 40 personajes hiperrealistas de la corte del señor de Zipán, ¿no? Ataviados con joyas, con ropa, y todos y cada uno de ellos trabajados minuciosamente con el biotipo del hombre moche. Y después de este trabajo entendimos que como artistas también tenemos un compromiso de poner en valor nuestra cultura a través de recrear estos personajes.
nosotros como artistas tenemos esa facilidad pues de volver a la vida un huacomoche o un retrato de un personaje de este tipo y llevarlo a un museo, llevarlo a una exposición y de esta manera divulgar un poco esta investigación que han hecho los arqueólogos, que muchas veces se encasilla pues en textos muy especializados, que va a un público también un poco restringido de arqueólogos y estudiosos. Entonces, si estas esculturas, si estas figuras salen exposiciones por el mundo, salen exposiciones en el país, de alguna manera el peruano pues se reconoce en estas esculturas, se reconoce en estos personajes, ¿no? No sé si podemos ver un poco las diapositivas para ilustrar un poco cuál ha sido el trabajo que hemos ido haciendo en estos años. Bueno, les sigo contando. Y después de este proyecto tan importante que ha sido Tumba Real de Zipán, fuimos invitados también a participar en otros proyectos, como el proyecto arqueológico de Caral. Hicimos una reconstrucción a partir de un cráneo, ¿no? De cómo era el biotipo del hombre de Caral. Más adelante trabajamos en el Museo de Chavín, en el Museo de Cao, también con la implementación completa, donde ya no solo hacíamos réplicas o piezas especiales para el museo, sino un montaje completo, un montaje museográfico completo. Después de todas estas experiencias, después de cerca de 15 años trabajando en museos en todo el Perú, pues entendimos que nosotros como colectivo, como familia de artistas, teníamos también ese compromiso de hacer un museo importante en Cusco, ¿no? En nuestra región, en nuestro lugar de origen. Y es como decidimos volver al Cusco y buscar un terreno en el Valle Sagrado y hacer toda la gestión de manera privada para poder hacer este museo, que es el Museo Incari. El Museo Incari ha demorado cerca de 8 años en hacerse. Es un proyecto totalmente privado que recrea a través de un recorrido cronológico el desarrollo cultural desde Caral hasta el Imperio de los Incas. Entonces, un visitante puede volver, es como vivir esa época, ¿no? Es como volver al pasado y ver cómo era el hombre, por ejemplo, de Caral, cómo eran los rituales del fuego, cómo eran las ceremonias en el templo de Chavín de Huántar, o cómo era un entierro Paracas, ¿no? Cómo se veía la cámara funeraria, pero desde adentro, que la gente pueda ver cómo era un hombre Paracas, por ejemplo, ¿no? Porque muchas veces en las enciclopedias o en los libros escolares nosotros hemos visto solamente cómo era un cráneo deformado, pero yo creo que ahora en el Museo Incari nosotros podemos ver cómo era ese hombre, ¿no? Cómo era el hombre con peinado, con tatuajes, cómo era este cráneo deformado, vestido, y cómo era un señor Paracas en todo su contexto, ¿no? En una ceremonia. Y yo creo que el Museo Incari de alguna manera está llenando ese vacío que tenemos nosotros en cuanto a la configuración del hombre prehispánico. Y al hacerlo en Cusco, de alguna manera también es importante porque no solo descentraliza pues esta oferta cultural que tenemos en Lima y que todo se centraliza además en Lima, sino que también a todos los visitantes que vienen al Perú y especialmente a conocer el Cusco, de alguna manera le mostramos que el Perú no es solamente Machu Picchu, que el Perú no es solamente Cusco, que el Perú tiene muchas otras rutas importantes y que lo lindo y lo espectacular del Imperio de los Incas tiene como cimiento también en muchas otras culturas que tenemos en el país y que además también tienen una oferta turística tangible, ¿no? Que pueden visitar, como es Nazca, como es la Ruta Moche, como es el Valle de Supe con Caral, ¿no? Chachapoyas, etc. Entonces, yo creo que de alguna manera el museo promociona también otros destinos turísticos que tiene el Perú. Y en ese sentido hemos trabajado mucho con Prom Perú y con Marca Perú para difundir no solo el museo, sino también actividades importantes que tiene de promoción el Ministerio de Turismo afuera,
¿no? Como ferias internacionales, como la producción de spots publicitarios que venden otros destinos dentro del Perú. Entonces, el museo, de alguna manera, es una institución activa en ese sentido, ¿no? Que no solo tiene una colección y escenas y dioramas que de alguna manera expone, sino que también pone a servicio el taller y el expertise de los artistas que trabajamos en el museo, que además de artistas también tenemos arqueólogos, antropólogos, arquitectos, al servicio de muchas iniciativas, ¿no? Como son trabajos no solo con ProPerú, sino también con equipos que vienen del extranjero a filmar cortos en Perú, a los cuales les damos servicios para hacer escenografías, para hacer vestuarios o caracterizaciones para las filmaciones, o también películas, ¿no? Hemos hecho, por ejemplo, el tan publicitado traje de Juan Diego Flores en esta presentación que hizo en los Proms en Londres, que fue visto por millones de personas en el mundo y que también promocionó al Perú, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de hacerle ese traje, de llevarlo allá y probárselo, ¿no? Entonces, nosotros como artistas, de alguna manera, hemos roto ese molde o ese estigma de que el artista es un artista, digamos, un artista de caballete que está trabajando en su taller de una manera introspectiva, sacando afuera, digamos, sus intereses plásticos, ¿no? Más bien afrontando esto como un colectivo, como un equipo de personas que vive el arte desde adentro, que tiene el arte y la cultura como una forma de vida inculcada desde nuestro padre, desde nuestro abuelo, ¿no? Y por eso yo creo que de alguna manera es importante que un proyecto de este tipo se dé a conocer, no solo de cara a la exposición, sino de cara también a la forma en la que ha sido creado, de la forma en la que ha sido concebido, y también contarles todos los problemas que un proyecto de este tipo tiene o ha tenido desde un inicio, porque no se puede negar que estamos en un país donde la cultura y el arte, digamos, ni siquiera figura como rueda en el coche, ¿no? Entonces el arte y la cultura, digamos, no tiene ni presupuesto, ni bandera, ni voz, ni voto en este país. Entonces, si bien es difícil, digamos, para, digamos, un particular emprender un proyecto tan grande como este, es difícil, pero no es imposible, digamos, ¿no? Nosotros desde un inicio hemos hecho todo el proyecto, desde el expediente que se presentó al Instituto Nacional de Cultura en ese momento, que no era ministerio, y sin embargo siempre hemos tenido, digamos, un no aliado, o no le puedo decir un enemigo gratuito, pero no, es una persona distante, ¿no? El Ministerio de Cultura desde el inicio, ¿no? Hemos tenido una serie de problemas con el ministerio, problemas por falta, digamos, de comunicación de parte de ellos, ¿no? Por parte de la institución como tal, que tiene mucha burocracia y es muy complicada, ¿no? Es muy hermética también. Entonces, yo pienso que un poco como problemática que yo veo ahora es que, o sea, no existe una política seria de parte del gobierno que fomente, porque nosotros necesitamos primero que nada un fomento para las artes en general, ¿no? O sea, el gobierno está obligado a fomentar el arte, ¿no? O sea, está en la Constitución, ¿no? Tiene la obligación de fomentar el arte y la cultura. Pero nosotros no lo hemos visto así, ¿no? O sea, pero igual, ¿no? Sí, hemos seguido adelante a pesar de no tener este fomento. Y esto es de manera general, ¿no? O sea, falta, digamos, crear una política seria de fomento y de apoyo a estos emprendimientos, ¿no? Que cuando algún artista o algún gestor cultural quiera hacer algo, que toque la puerta del ministerio y tenga especialistas que le puedan ayudar a formular un proyecto, que le puedan ayudar a tocar puertas de instituciones, no necesariamente del gobierno, instituciones afuera, que le puedan ayudar a articular un proyecto serio, ¿no? O sea, eso falta, digamos, de parte del
de las instituciones de gobierno. Y algo más concreto que yo sí sugiero siempre cada vez que puedo pedirlo o puedo sugerirlo es que las instituciones culturales que trabajan de alguna manera con el sector de educación, o sea, como un museo, por ejemplo, que tiene talleres, que promueve la cultura, que expone nuestra cultura, que pone en valor nuestra cultura, de alguna manera debería tener algún beneficio tributario, ¿no? No estoy diciendo directamente que se nos exonere un tributo, pero nosotros trabajamos con el sector turismo, ¿no? Y los turistas no pagan IGB, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que estar pagando ese IGB completo? De repente por ahí está, digamos, algún tipo de ayuda que se le pueda dar a proyectos culturales que también trabajan con el sector turismo y con el sector educación. Entonces, yo creo que hay muchas cosas por hacer, ¿no? Yo creo que este tipo de conversatorios ayudan un poco a poner los problemas en vitrina, a poner también las cartas sobre la mesa y a mostrarle a la gente, o sea, lo duro y lo complicado que es, ¿no? Ser de alguna manera gestor cultural. Y lo hacemos justamente porque amamos a nuestro país, sentimos que como artistas también tenemos un compromiso con nuestro país, con nuestro legado, ¿no? Entonces, y un poquito ya para cerrar, agradezco que me hayan dado este tiempo y poder sugerir cosas y poder también contarles cuál ha sido la historia y cuál ha sido todo este camino que hemos tenido durante estos casi 20 años trabajando en el tema de museos. Agradezco una vez más la invitación y atento a las preguntas que puedan formularme. Gracias, Eddie Mérida, por la historia que nos cuentas y por toda la preocupación que has mostrado en realidad y ese trabajo casi sacrificado siempre del artista que al final siente que no tiene el apoyo que necesita y creo que eso es una constante que está apareciendo en diferentes cosas. Quisiera ahora pasar a presentar a Pablo Taricuarima, que es director del proyecto Cucama. Pablo, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, Karen. Acá está, perfecto. Pablo es artista plástico y gestor cultural, nacido en la comunidad nativa Cucama, Cucamírida, en Loreto, en 1988. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Iquitos y por su destacada labor artística le otorgan una beca de estudios en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes del Perú, de la cual egresa en el 2012 con mención honrosa de su especialidad. Ha representado al Perú en diversos eventos culturales en Brasil y Colombia. Es fundador de la Asociación Cultural Irapacatún, que lucha por revitalización de su cultura. Ha participado en diversas ponencias y recibido distinciones por su expresión artística y trabajo comunitario. Ha sido ponente en diversos congresos, conversatorios, seminarios, foros, en diversas organizaciones, tanto en Brasil como en Perú. Actualmente también recibió reconocimiento de PROMPERÚ publicando en el calendario de fiestas nacionales el Festival Irapacatún, organizado por la asociación que ha fundado y dirige en el 2012. Actualmente también es curador del proyecto, creador del proyecto Cucama Lodge. Bienvenido, Pablo, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, Pablo, te escuchamos. Si te parece, pasamos a la primera pregunta a Pablo. ¿Podrías, por favor, respondernos cómo, cuándo y quiénes y por qué crearon el proyecto que tú tienes? Buenas tardes a todos. Es un gusto poder compartir esta experiencia que la iniciamos desde hace más de 20 años junto a mi familia. ¿Verdad? El proyecto que actualmente continúa se inició en el año 2002 con la dirección de mi abuelo, que falleció. Lo continuó mi padre y yo lo asumí hace 10 años. Y el objetivo principal del proyecto del cual yo lo dirigí más para la parte educacional, con el propósito de rescatar la cultura y revitalizar la lengua cucama. Este es el origen más importante que puedo resaltar del proyecto, que ha sido uno de los motores que han impulsado
para poder sobrevivir tantos años. Para decir con toda la franqueza, ¿no? Sin financiamiento y sin tantas ganas de pedirlo. No nos afanábamos en buscar presupuesto, porque más allá del presupuesto, que para muchos proyectos es un pretexto para no hacerlo, para no dirigir, para no ejecutar, para nosotros era más un aliciente. Si en algún momento, ya cuando fundamos la asociación, porque antes éramos un colectivo durante 10 años, el colectivo era enteramente voluntario y todos los que participaban eran por amor a la cultura, por amor a la lengua, por amor a su pueblo. Después de los 10 años, cuando decidimos formalizarlo como asociación, era permitido, o sea, podríamos recibir financiamiento, podríamos buscar financiamiento, pero aún así, nuestro motor seguía siendo la desaparición de nuestra lengua, seguía siendo la negación de los propios cucamas como población nativa a negar su cultura. Y esa ha sido una urgencia para nosotros, para mí, desde que decidí asumir como gestor y como director del proyecto que se llama Irapacatún, que en lengua cucama es bien bonito. Cuéntanos un poco, claro, el tema de sostenibilidad económica realmente es algo que imagino han ido resolviendo en el paso del tiempo, ¿no? Pero como nos decías, nunca se han preocupado por tener y buscar financiamientos, sino se han autosostenido de alguna manera a través del voluntariado, entiendo. Bueno, ha sido un proceso largo. Incluso durante los primeros años el municipio, el gobierno regional trató de involucrarse, ¿no? Con el fin de financiar, por ejemplo, ¿no? Durante varios años un proyecto de fortalecimiento de la artesanía, ¿no? Del trabajo de la población del tallado en madera balsa y cerámica tradicional. Pero yo lo observaba porque no lo dirigía en ese entonces la asociación, lo dirigían los otros socios, pero yo empecé a entender que en realidad la intención del municipio o de los funcionarios en ese entonces era como que un pretexto buscar cualquier asociación, cualquier grupo colectivo nativo de zona rural para obtener beneficios ellos mismos. O sea, era más un pretexto, más que en realidad apoyar. Y yo vi que realmente si nosotros que estamos queriendo tenemos una visión más amical, más de amor a la cultura, viene un funcionario y lo que quiere es aprovecharse para obtener su beneficio. Bueno, señores, vamos a financiar un proyecto de 50.000 soles, pero solo quedó en la palabra, ¿no? El municipio lo diseñó, lo ejecutaron, lo desarrollaron y solo llegó a la comunidad algunos artefactos, algunas herramientas, ¿no? Y ahí quedó y se desapareció el proyecto. Y eso a mí me generó desconfianza totalmente en este tipo de políticas, ¿no? De apoyo a la cultura, ¿no? En el ámbito económico. Así que desde entonces yo empecé a probar, porque no había visto un referente hasta ahora, empecé a probar el tema del voluntariado. Bajo esa nómina del voluntariado, convocaba a los artistas, a mis colegas, pintores, fotógrafos, actores, músicos, cineastas fotográficos, a involucrarse en este proyecto para fortalecerlo y redirigir más que en un proyecto que busca enteramente ejecutar algo muy concreto, era desarrollar como una especie de prototipo de desarrollar cultura eh, solo con el cariño y la voluntad de las personas. Y hemos trabajado durante 5 años así, hemos obtenido muy buenos resultados, porque el objetivo principal era fortalecer esto que para nosotros era una necesidad. Después de los 5 años de trabajo, ya estábamos cansados, porque uno se cansa realmente trabajar tantos años sin dinero y, y con recursos propios. Desarrollé junto con un equipo muy entusiasta el proyecto de Casa Cucama, alojamiento, que hasta el momento está funcionando, porque era buscar la sostenibilidad económica, sin recurrir al Estado, sin recurrir a una dependencia financiera, ya sea como nosotros somos puntos de cultura, sin recurrir al ministerio, sin recurrir al gobierno regional, al municipio. Tanto es así, queríamos dar un ejemplo que
con una idea de negocio, ¿no? Familiar, porque en este caso lo dirige mi familia, podemos sostener un proyecto a largo plazo. Y pensamos en este proyecto de Casa Cucama Lodge, que ahora se ha reactivado. Hemos reactivado el alojamiento después de la pandemia. Hace 2 meses hemos empezado a abrir y hemos tenido visitas frecuentes, ¿no? de turistas, de citadinos de acá de Iquitos, amigos en general, artistas también. Pero yo quería llegar al punto, el tema del financiamiento, ¿no? Surgió un día, nos desvelábamos, conversábamos y buscar una estrategia de autosostenibilidad y la encontramos. Ha funcionado antes de pandemia y ahora después de pandemia estamos tratando nuevamente de recomponernos. Ahorita se ha suspendido las actividades culturales, la escuela no está funcionando, la escuela cucamera, las actividades tampoco se están realizando, excepto que algunos proyectos que se están realizando de algunos artistas que nos han visitado, pero así en áreas muy abiertas, en el patio, no en la escuela así, que es un área más cerrada. Y bueno, eso es lo que quería un poco responder a la pregunta que me decías, Karina. Sí, tenía una última pregunta. ¿Cuál es tu visión respecto a políticas públicas que favorezcan tu organización y el proyecto? ¿Tienes alguna propuesta de política pública o de aporte de política pública? ¿Crees tú apoyar el proyecto Cucama? Yo creo que en el área regional sigo con la desconfianza y sigo sin fe. ¿Ya? No espero que el gobierno regional ni el municipio distrital que se involucre incluso en este proyecto, porque ahorita es un proyecto privado, ¿no? Un proyecto privado que es el brazo que sostiene al proyecto cultural, que es un proyecto enteramente abierto, público, que cualquier persona puede involucrarse, apoyar, incluso involucrarse en todos los aspectos, ¿no? Ya sea económicos o no económicos o legales, ¿no? Y yo creo que nosotros como zona regional, o sea, alejada de Lima, la estrategia más importante que hemos aplicado y ha funcionado es recurrir directamente al área central, a Lima. Nosotros, por ejemplo, como proyecto de artesanos, porque todos somos artesanos, artesanos y artistas, hace un momento escuché al colega que mencionaba, ¿no? Que no es lo mismo el arte con el folclore. Yo he sido artesano toda mi vida, estudié en Bellas Artes durante más de 10 años en la Escuela Regional de Arte de Iquitos y en la Escuela Bellas Artes de Lima, ¿no? Y yo me siento artesano, me siento un artista artesano, ¿no? Porque hay que saber un poco diferenciar la parte académica de la parte espiritual también, ¿no? Y metafórica de las cosas. Y la estrategia fue ir directamente al Ministerio de Cultura de Lima. No fuimos a la dirección desconcentrada de acá de Loreto, enviamos nuestra carta a la dirección central y con carta con nombre al ministro, ¿no? Y desde entonces nosotros como proyecto encontramos otra sostenibilidad económica a través de la participación de la Feria Rurakmaki, que es una de las ferias tradicionales más importantes del Perú también, donde van artesanos y artistas de todas las regiones del Perú. Esa ha sido una estrategia, ¿no? Ir directamente allá y solicitar un espacio para poder vender los trabajos de los artesanos de Santo Tomás. Esa ha sido una. La otra también era revisar mucho las convocatorias de apoyos, ¿no? Apoyos a nivel nacional. Una de ellas ha sido el Turismo Emprende, ¿no? En el cual con ese fondo pudimos construir Casa Cucama Lodge. Casa Cucama Lodge se construyó con un fondo de Mincetur. Nosotros ganamos, fuimos uno de los 3 ganadores en este concurso, que nos financiaron con 49,000 soles para la construcción de un lodge que tiene casi más de 30 metros de longitud, que después podría compartir algunas imágenes o algunos links para poder visualizarlo en su totalidad. Ok, muchísimas gracias, Pablo, por compartir. Sí, vamos a tener un segundo momento de preguntas. Va a depender. Carlitos, ¿tú tenías algún comentario? Vamos.
Bueno, nada, yo más bien habiendo culminado esta parte de las ponencias en función de las preguntas, esperar las preguntas del público, pero a mí más que una pregunta me sale una reflexión. Es muy interesante ver en algunos modelos de gestión cómo la diversificación de sus productos, es decir, el conocimiento de lo que son y de lo que hacen, les permite una posibilidad de sostenibilidad más allá o en paralelo a lo que como políticas públicas pueda generar el Ministerio de Cultura o alguna otra instancia internacional. En el caso de EDI, con su proyecto del Museo Incarí y de Socorro con Yuyashkani, ellos han hecho mención a que tienen una diversificación de proyectos o actividades en función de sus saberes, ¿no? Eso le permite también una diversificación de ingresos que permite su sostenibilidad. Eso, digamos, como a modo de conclusión básica en esta conversación, más que una pregunta. Y en relación a los temas de políticas públicas, se ha mencionado las ayudas y al mismo tiempo también se ha mencionado esta no relación buena o problemas de comunicación con el ministerio, ¿no? Y ahí hay como que una dicotomía, ¿no? Porque las ayudas nos han permitido sobrevivir a este contexto de pandemia. Seguramente, como también ya se ha señalado, deben haber más. Pero yo creo, y más que pregunta, quiero compartir con ustedes, ¿no será que también necesitamos más allá de las ayudas en concreto, ayudas en la generación de públicos que van a ser nuestros reales mercados y eso nos va a permitir más bien justamente la independencia? Y en ese caso ya entrelazo al proyecto de Ivonne, ¿no? O sea, ella habla o nos comenta que a las personas pareciera ser, a las autoridades y tal, que no les interesa, ¿no? Y que es un trabajo solo. Es que realmente es un trabajo solo. Realmente todos los que estamos aquí, y hay dos frases muy notables, que es, ¿no? Teatro Vida de Yuyashkani y lo que nos dice Eddie, el arte y la cultura como una forma de vida. Entonces también es una decisión, ¿no? Por eso estamos en este espacio que con Karina hemos diseñado, que es activismo y emprendimiento. O sea, han sido generados desde nuestros deseos artísticos y nuestra visión de contribución con la comunidad, pero debe ser sostenible, ¿no? Entonces, hay que ajustar algunas cosas y la plataforma esta nos permite, pues digamos, dejar sentado que hay cosas que están bien pero que necesitan ser mejorados y hay cosas que no existen, pues hay que generarlas y les proponemos esto, ¿no? ¿Qué opinan de un trabajo, a lo mejor desde las políticas públicas, que estén orientados hacia la generación de públicos y que estén tal vez asociados a otros sectores, que no sea solo pensado en cultura, sino también vinculado a educación, a turismo? Opiniones, por favor. Quien quiera, hable. Hola, un poco pensando en el público que a la vez son los usuarios y son los consumidores, ya sea de cultura y ya sea también del arte, ¿no? Que cada institución presenta. Eh, yo creo que la generación o la provocación, ¿no? de los usuarios o del mercado, o del público, como lo llamen, es totalmente necesario. Para nosotros lo es, porque como proyecto en algún momento tendría que ser muy íntimo para que se consolide. Yo creo que tiene que cocinarse durante un tiempo para luego poder mostrar y que el público pueda ver el proceso ya maduro, ¿no? En este caso nosotros como proyecto hemos trabajado tantos años así de manera íntima y ahora prácticamente es un proyecto disponible, ¿no? Para experimentarlo, o sea, no para comprarlo, ¿no? Sino para experimentarlo. Eh, el público que asiste, el público que disfruta, el público que experimenta el proyecto, son ahora los huéspedes, son todos los que llegan al alojamiento pagando la cuota que se ofrece como un producto, como un servicio de alojamiento, pero a la vez también están cerca a la escuela está a unos metros y ellos con mucha libertad, con mucha eh, facilidad puedan acceder, ¿no? a
este lado, ¿no?, cultural que tenemos nosotros como Proyecto Cucama, ya sea la lengua, sea las tradiciones, las costumbres y las vivencias también, que de alguna manera los pobladores se involucran. Una experiencia de pesca tradicional, los vecinos, que son los padres de los niños que vienen a la escuela, se involucran y tienen un intercambio económico con el usuario que llega al alojamiento, que en este caso es Cucama Lodge. Por eso yo creo que ahora es importante que el tema del público, ¿no? Muy bien, muy claro, Pablo, muy bien. Seguimos en la línea de diversificación. ¿Vamos, Socorro? Sí. Yo particularmente, particularmente creo que más allá de todas las cosas que ya conocemos, que hacemos cada uno y que valoro y felicito a muchos, recién los conozco, yo creo que se necesita una política más general, ¿no? Es el Estado el que tiene que cambiar y que tiene que dar, el Estado, el gobierno, ¿no? El que tiene que dar las pautas para que haya una revolución totalmente, ¿no?, política cultural, donde la cultura sea una necesidad y no tengamos que estar, porque en algún momento pasa, peleándonos al colegio sensible que siempre va a las obras, ¿no? Entonces, ¿quién le da más facilidades para que esos 100 estudiantes vayan, ¿no? Yo recuerdo que una vez tuvimos un viaje muy lejos en Europa y yo estaba muy preocupada que si la gente iba a ir a ver una obra, ¿no? Una obra latinoamericana en un idioma que, bueno, no, habíamos traducido algunas cosas en inglés, ¿no? Entonces lo que me dijo la productora me dejó helada, ¿no? Me dijo, mira, acá en Tallinn hay 1 millón de personas, 990.000 consumen teatro. O sea, no se preocupan por el espectador ni por nada, porque ya hay una política del Estado, del gobierno, en promocionar la cultura de tal manera que es una necesidad. Y es una ciudad plagada, llena de museos para los niños, museos de títeres, teatros de todas las naturalezas. O sea, realmente era placentero, ¿no? Entonces, ¿por qué no más allá de todo lo que hacemos como parte de organizaciones independientes? Yo creo que la voz es esa, ¿no? Exigir un Estado más comprometido con la cultura, ¿no? Y yo también, no solamente quedarnos en los ministerios, nosotros trabajamos con el Ministerio de Cultura, veo que Eddie y Pablo trabajan con el Ministerio de Turismo, lo cual me parece fantástico, pero también yo creo que si hay una política cultural que nace del Estado, automáticamente las autoridades locales, las autoridades municipales, regionales, nosotros no tenemos que ir a explicarles. Nosotros con 50 años todavía tenemos dificultades para poder que algunos proyectos que nosotros consideramos vitales puedan ser considerados, auspiciados. Nosotros tenemos una magnífica relación con la Municipalidad de Magdalena a cambio de que ellos nos liberen, canje por deuda, ¿no? O sea, en vez de pagar el impuesto predial, los arbitrios, nosotros hacemos actividades. Entonces, igual es una municipalidad que, bueno, que nos apoye y todo, pero es un trabajo constante estar ahí, por favor, reconozcan esto, reconozcan lo otro. Hay gente muy sensible, hay de todo, hay gente muy sensible, y muy valiosa que apoya y entiende, ¿no? Pero sin embargo, hay otras personas que no, que justamente son los que tienen que firmar las exoneraciones, que tienen que hacer eso. Es una tarea titánica, ¿no? Ese es mi humilde comentario. Muy bien, Socorro, tu humilde comentario, bienvenido. Luego sigue Eddie y después Ivonne, ¿sí? Y pasamos a otra pregunta más que Karina nos va a formular. Bueno, yo creo que desde nuestra experiencia acá en el museo, sentimos que se pueden hacer muchas cosas si de alguna manera articulamos, digamos, fuerzas. Cuando hemos ido a tocar puertas, digamos, al gobierno regional o al mismo ministerio ha sido difícil, ¿no? Porque ellos no tienen el presupuesto ya programado para ciertas cosas. Pero lo que hemos hecho es llevarle las cosas, por ejemplo, a las instituciones masticado, ¿no? Por ejemplo, queremos traer niños de las comunidades altas, ¿no? De poblados que están a 2 horas y necesitamos apoyo del municipio. ¿Qué hacemos?
acudimos a la empresa privada, una empresa de transportes que nos facilite las unidades de transporte, los buses. Vamos a otra empresa de turismo que nos faciliten los refrigerios. Y al final vamos al municipio para que pongan el bus y nosotros les ponemos el combustible. Entonces, hay un trabajo digamos, de gestión y de tocar varias pequeñas puertas para finalmente tocar las puertas del gobierno local, ¿no? del municipio. Y es así, por ejemplo, que hemos hecho muchas actividades acá, pero haciendo una gestión con 5 o 6 actores de la zona, ¿no? Hemos involucrado a la gente de la zona, a los medios de la zona, a la radio, al canal de televisión que apoye, que pida auspicio a las empresas. Y de esa manera, juntando varias personas, hemos logrado hacer actividades interesantes. Antes de la pandemia, con estas actividades, hemos logrado traer cerca de 8.000 niños de las comunidades altas, todos quechohablantes, al museo. Niños que no sabían qué cosa era un museo, nunca habían ido a un museo en su vida, y los hemos traído y les hemos hecho una actividad, les hemos dado su refrigerio, les hemos hecho un guiado especial en quechua, que también es importante, ¿no? Porque ellos son todos quechohablantes. Y qué bonito, pues, que los chicos que vengan con sus trajes típicos, que reconozcan en los tocapus inca, en esta iconografía y colores, que lo que ellos visten es, digamos, el resultado de muchas culturas en nuestro Perú y se sientan identificados, ¿no? A partir del museo, ¿no? Que se sientan orgullosos, digamos, de portar su ropa, de portar su gorro, sus chullos, ¿no? Pero respecto al tema de públicos, yo pienso que el museo y estos centros culturales tiene que salir, o sea, tiene que salir a buscársela. Yo pienso que debemos dejar de ser pasivos y esperar que alguien venga a apoyarnos, porque no va a pasar, no ha pasado antes y no va a pasar, y de repente nunca pase, ¿no? No van a venir a tocarnos las puertas para apoyarnos. Nosotros mismos debemos salir a la calle y hacer esa gestión, ¿no? De buscar a la gente involucrada en nuestro mismo entorno inmediato, y hacer un trabajo de comunidad, ¿no? Porque se necesita un trabajo en red, ¿no? No solamente trabaja en turismo el museo, sino trabaja la agencia de turismo, la agencia de transportes, la gente que le vende los alimentos, la gente que les da hospedaje. Es una cadena, digamos, de negocios que todos se benefician de esto y que de alguna manera pueden ayudar a estas actividades culturales que de alguna manera benefician también a todos, ¿no? Porque si está activo un centro cultural de este tipo, le ofrecen más al pasajero que viene del extranjero, al turista nacional. Yo creo que irradia, o sea, recibe y a la vez irradia también a los demás, ¿no? Muchísimas gracias, Eddie. Ivonne, por favor, tu comentario. Sí, no, él está clarísimo, ¿no? O sea, es efectivamente así, uno tiene que buscar un poquito los retacitos por aquí, por allá, para llegar a coser el traje completo. No, yo quería solamente mencionar que nosotros no cobramos entrada al público, porque esto me parece absolutamente imposible. Estamos nosotros ofreciendo un producto desconocido para la comunidad, que probablemente no consideran necesario consumir. Y si nosotros cobráramos, no creo que habría absolutamente nadie, porque es más fácil tomar una cerveza en la esquina. Y sí, hemos simplemente desistido. Por otro lado, organizar un festival en provincia, o sea, la entrada costaría, ¿qué? $30 o algo así, si realmente quisiera cubrir gastos o una parte de los gastos con esto. Así que de una vez hemos desistido totalmente de eso. Eso es lo que hemos decidido nosotros. No sé si está bien, es injusto para los artistas de todas maneras, pero nos interesaba más, digamos, difundir a gran escala dentro de la posibilidad de la mente de las personas que puedan buenamente verlo, ¿no? Eso es lo que quería añadir en realidad. Muy bien, Ivonne. Es una suerte de activismo lo que hacemos por nuestro compromiso con nuestras expresiones, pero al mismo tiempo también estamos tratando de darle
esta visión de emprendimiento para su sostenibilidad en el tiempo, y en eso hemos identificado la necesidad de políticas públicas que ayuden al fomento de nuestra actividad, es decir, que desde las instancias públicas, todas las posibles, digamos, generen mecanismos de demanda, es decir, se trabaje de manera transversal con el sector turismo, con el sector educación, para que ocurra esto que nos ha contado Socorro en este país, donde el 95% de la población va libremente. Y va libremente porque ya ha aprendido a valorar de esa experiencia. Por eso, digamos, como conclusión de esta conversación, nos está quedando como resultado de que la importancia de políticas públicas en el fomento de la promoción de las artes. Digamos, eso nos aliviana un poco el trabajo y surge la real demanda a lo que hacemos, con nuestras capacidades, nuestros talentos y las cosas que ya están demostrados en todos los años, con los años que tienes con el arte del Sol Ibón, y también el Museo Incarí o el Ecolodge de Pablo, Yuyashkani o mi Ochocalo también, que recién estoy empezando yo, pero también estoy identificando qué cosas debo hacer para que esto funcione. O sea, hay una propuesta político, artístico, cultural que tiene que ir acompañado de una política de gestión para que yo con eso pueda generarlo hacia afuera. Karina, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Cerramos ya? Yo creo que cerramos. A mí solamente me quedaba una reflexión más que una pregunta escuchándolos a los cuatro, y es que me imaginaba, cada vez, ya que no hay una política pública a nivel, por ejemplo, de la región, del gobierno regional o del gobierno, o los gobiernos locales, qué difícil debe ser convencer cada 4 años a alguien que te apoye, porque eso es lo que pasa. Qué difícil Sí. debe ser. Entonces, eso me quedaba como reflexión. Nada más, yo creo que lo dejamos ahí, si te parece, Carlos. Yo creo que ha sido Muy una bien. jornada maratónica, realmente bastante maratónica, y yo creo que ya también algunos tienen que retirarse, así que, ¿te parece si vamos cerrando? Sí, agradezco a todos los expositores de este cuarto y último capítulo del Foro Virtual Diálogos de Gestión Cultural en el Perú, el activismo cultural y el emprendimiento de gestión cultural desde las búsquedas artísticas, en el que hemos conocido la reflexión propia de los artistas, productores e impulsores de gestión cultural de un espacio, programa o proyecto, sobre sus orígenes y fundamentos, como también sobre las estrategias económicas a las que han apelado para su sostenibilidad en el tiempo, también sobre lo que esperan respecto de políticas públicas en el largo aliento. No cabe duda que en el último tiempo en el sector cultura, el activismo cultural y los emprendimientos artísticos son los que más se han desarrollado en el país. Ya lo comentó Socorro, con la red de salas y espacios teatrales y escénicos del país, o también como la red de grupos, y también conozco que hay redes folclóricas y redes de tal. Eso es positivo, ¿no? En una especie de resistencia cultural, como de oferta artística, haciendo frente a la limitada existencia de infraestructura cultural. O sea, nuestros espacios han aparecido para dinamizar la vida artística de las ciudades. También han aparecido tal vez a la oferta cultural estandarizada, habiendo esto exigido a los artistas y colectivos y agrupaciones a fundar sus propios espacios, los que respondan a sus búsquedas artísticas y expresivas, y a plantearse estrategias de sostenibilidad desde distintos ángulos, ¿no? Entonces, no tengo más que señalar, agradecer al Canal 24 del Ministerio de Cultura, que nos ha ayudado en este programa, a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, a la Universidad Católica Santo Toribio y Mogrovejo, y a todos los que han participado en su realización con su conocimiento, experiencia y reflexión. Muchísimas gracias. Hasta otro momento. Karina, no sé si te vas a despedir, Sí, por favor. sí, por favor, déjame despedirme, por favor, Carlos. Bueno, nada más agradecerles también a Cultura 24 TV, a la Universidad, a la USAT, a la Ruiz de Montoya también, por permitirnos hacer este matrimonio, Carlos, que espero no termine en divorcio. Espero Por que favor, no. no, No vamos va a a ser, renovar votos. Vamos a vamos a renovar renovar. votos, de todas maneras. Y a nuestros panelistas que nos han acompañado de hoy, a hoy, de diferentes partes del país, que eso es lo más interesante. Hemos escuchado
experiencias de algunas partes del país, de Piura, desde Yuyascani en Lima, desde Cusco, desde Iquitos, así que creo que es una mirada bastante panorámica de lo que ha pasado a nivel de los emprendimientos en temas culturales. Nada más, muchísimas gracias, Carlos, nos encontramos próximamente. A los panelistas, mi agradecimiento eterno, muchísimas gracias. Nos encontramos. Nos Que vemos, les vaya muy compañeros. bien en sus proyectos a todos. Chao, Gracias, queridos. gracias. Un gusto, Gracias por Pablo. Un participar. gusto, Eddie. Un gusto. Hablamos. Gracias. por todo. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao.